En las primeras tomas vemos a una mujer que sube a un coche. Es de noche. La mujer no es consciente de que está siendo observada. Los acontecimientos nos llevan a una ruidosa fiesta en la que se celebra el aniversario de boda de Darcy y Bob Anderson. La pareja está bailando mientras un hombre llamado Old Tramsy lee un artículo en el periódico sobre un criminal en serie apodado Beadie. Darcy charla con sus dos hijos y su hija, y luego se separa para empolvarse la nariz. Su amiga Betty Pike piensa que Darcy es afortunada, tiene un marido cariñoso, buenos hijos y todo lo que uno podría soñar. Betty también menciona que las noticias han informado de la nueva víctima de Beadie, que se aprovecha de mujeres divorciadas como ella. Más tarde, su marido le hace a Darcy un regalo especial de aniversario, unos pendientes con forma de pez, su signo del zodiaco. Los invitados brindan y hacen regalos. Su hija Petra da las gracias a sus padres, pues cree que son un modelo a seguir. Cuando los invitados se dispersan, Bob y Darcy se quedan solos. A pesar de su largo matrimonio, la pasión entre ellos no ha disminuido. A través de la ventana, Bob ve a Betty divirtiéndose con un hombre, pero no le dice nada a su mujer. Todo este tiempo, cerca de la casa de los esposos, en el coche se sienta Old Tramsy. En honor del aniversario, Darcy quiere regalar a su marido una moneda rara, ya que a él le apasiona coleccionarlas. A Bob no le parece buena idea, ya que suele encontrar esos trofeos por accidente. El hombre dice que le gusta cazar. Al día siguiente, Bob abraza a los niños, que van a salir un día por negocios. La familia ha pasado un rato estupendo junta, pero ahora cada uno se dedica a sus asuntos. En casa, Darcy se prepara para limpiar después de la fiesta. Las noticias vuelven a informar sobre las atrocidades de Beadie. Su última víctima fue una mujer llamada Margie Duval. Su cadáver aparece en un descampado. Beadie suele enviar a la policía un sobre con la documentación de las víctimas, así que ahora los agentes solo tienen que esperar. Por toda la casa, Bob deja notas de amor a su mujer, lo que es tradición desde hace mucho tiempo. Por la noche, Darcy encuentra otra bonita nota de su marido en el garaje. De repente, llaman a la puerta. Asustada, Darcy apaga las luces. Fuera, ve la silueta de un hombre. Pronto llega un coche a la casa y se aleja rápidamente. Darcy vuelve a encender la luz y empieza a buscar algunas de sus cosas. Detrás de las cajas, ve una pequeña caja roja que su hija hizo una vez para su padre. Lo que hay en la caja conmociona a Darcy. Son los papeles de las mujeres muertas, entre ellas Marjorie Duval. Darcy no puede creer que su marido sea el mismo Beadie que busca la policía. Sin saber qué hacer, vuelve a meter los papeles en la caja para que Bob no sospeche nada. El estado de Darcy está al borde de la histeria. Cuando sale del garaje, todavía está tratando de dar sentido a lo que ha visto. De vuelta en casa, Darcy oye sonar el teléfono. Es Bob. La mujer intenta actuar como si no hubiera pasado nada, pero su marido sigue sospechando que algo va mal. Le tiembla la voz como si estuviera llorando. Darcy recuerda a su hermana, que murió hace años. Era un año más joven que Petra. Cuando ocurrió, Bob dijo que la quería y que volvería mañana. Reponiéndose, Darcy empieza a buscar en internet información sobre los crímenes de Beadie. Las fotos de la escena del crimen la dejan en shock. Aparentemente, el perpetrador odia a las mujeres. También envía los documentos de las víctimas a la policía después de cada crimen. En una de las fotos, Darcy se fija en unos pendientes de oro con forma de pez, los mismos que su marido le regaló por su aniversario. Darcy rompió a llorar al darse cuenta de que aquellos pendientes eran el trofeo de su marido. No podía creer que su marido fuera el mismo Beadie que buscaba la policía. Sin saber qué hacer, volvió a guardar los documentos en la caja para que Bob no sospechara nada. El estado de Darcy estaba al borde de la histeria. Cuando salió del garaje, aún intentaba encontrarle sentido a lo que había visto. De vuelta en casa, Darcy oyó sonar el teléfono. Era Bob. La mujer trató de actuar como si nada hubiera pasado, pero su marido seguía sospechando que algo andaba mal. Le temblaba la voz como si hubiera estado llorando. Darcy recordó a su hermana, que había muerto hacía años. Era un año más joven que Petra.
Cuando pasó, Bob dijo que la quería y que volvería mañana. Recobrando la compostura, Darcy empezó a buscar en internet información sobre los crímenes de Beadie. Las fotos de la escena del crimen la conmocionaron. Al parecer, el autor odiaba a las mujeres. También enviaba los documentos de las víctimas a la policía después de cada crimen. En una de las fotos, Darcy vio unos pendientes de oro en forma de pez, los mismos que su marido le había regalado por su aniversario. Darcy rompió a llorar al darse cuenta de que aquellos pendientes eran el trofeo de su marido. No podía creer que su marido, un modélico padre de familia, llevara una doble vida. Bob nunca había dado motivos para sospechar de él. Darcy se dio cuenta de que en la casa había muchos trofeos de Bob. Sin saberlo, los había recibido como regalos. Para calmarse, Darcy tomó un somnífero. La botella contenía otra nota romántica de su marido. Ahora Darcy se da cuenta de que ha estado viviendo con un monstruo todo este tiempo. Mirándose al espejo, Darcy se imaginó como una de las víctimas de Bob. Mientras tanto, vio a una mujer de mediana edad leyendo un libro en un café de carretera. Cuando la mujer se fue, Bob la siguió. La vio subir al auto y alejarse. La mujer no tenía ni idea de que estaba siendo vigilada. Mientras Bob conducía, se le llenaron los ojos de lágrimas. No pudo controlarlo. El mismo escenario se repitió una y otra vez. Darcy se despertó en mitad de la noche al oír ruidos extraños. Salió para ver si todo estaba bien. No había nadie abajo. Pensando que se lo había imaginado, Darcy volvió a la habitación. Sin saber que su marido ya estaba aquí, se sobresaltó bastante cuando Bob le preguntó por qué estaba despierta. La mujer se preguntó por qué había vuelto a casa antes de lo previsto. Bob le dijo que tenía un mal presentimiento, así que volvió. El hombre le preguntó sin rodeos si había encontrado su alijo en el garaje. Darcy trató de fingir que no entendía de qué iba la conversación. Sin embargo, Bob le dijo que no era necesario engañarle. Según el hombre, lleva años haciendo esto. Bob llama a Beadie su mal amigo. En el colegio, todos sus compañeros pensaban que no valía nada. Su amigo Brian, que había fallecido hacía muchos años, se encontraba en la misma situación. Un día decidieron vengarse a toda costa de las arrogantes compañeras de clase. Bob odia a las mujeres desde entonces. Durante muchos años luchó contra esa voz en su interior, pero la situación no hizo más que empeorar. Beadie es su alter ego, ávido de más trofeos. Bob aseguró a su mujer que nunca dejaría que Beadie le hiciera daño, aunque ella quisiera entregarlo a la policía. Pero Bob aconsejó a Darcy que pensara con cuidado, en primer lugar, por la reputación de sus hijos, y en segundo lugar, la policía nunca creerá que durante todos estos años Darcy no supiera de las atrocidades de su marido. Darcy lloraba de impotencia, sin saber qué hacer. Bob le sugirió que olvidara todo el asunto y fingiera que nunca había ocurrido. Darcy dijo que necesitaba tiempo para pensar. Por la mañana, Bob agarró a su mujer, gritando que no la dejaría marchar. Resultó no ser más que una pesadilla. La mujer bajó a la planta baja, llamando a Bob, que no aparecía por ninguna parte. Darcy se asomó al sótano cuando oyó ruidos extraños. Salió corriendo a toda prisa. Darcy seguía recordando las palabras de su marido, diciendo que no era él quien había cometido todas esas atrocidades, sino otra persona en su interior. Ahora mismo, cualquier sonido extraño asustaba a Darcy. Con calma, miró fuera. Había un periódico bajo la puerta. La mujer se arregló en el dormitorio. En la mesilla de noche, junto a la cama, encontró un cuchillo. Pronto regresó su marido, ofreciéndole un trago de vino. Darcy no contestó nada, encontrándose en un estado de desapego. Después de servir el vino, Bob cortó tranquilamente la pizza con ese mismo cuchillo. Su esposa le pidió que le prometiera que pondría fin a su doble vida y que no enviaría a la policía los papeles de Marjorie Duval. Bob juró que no volvería a ocurrir. La pareja acordó no volver a hablar del tema. Darcy comenzó a actuar como si nada hubiera pasado, decidida a borrar las últimas 24 horas de su vida. Mientras Bob trabajaba en el jardín, Petra discutía con su madre los preparativos de su boda.
La hija no tenía ni idea de que sus padres guardaban un terrible secreto. Darcy se convenció a sí misma de que lo hacía todo por los niños. Bob seguía intentando encontrar su preciada moneda que llevaba mucho tiempo buscando. Por la tarde, Darcy se reunió con Betty, que estaba celosa de su feliz matrimonio. En un momento dado, Betty se percató del comportamiento nervioso de su amiga. Darcy citó que estaba preocupada por la próxima boda de su hija. Más tarde, Darcy se enteró por las noticias de que habían encontrado el cadáver de Michaela Blake. Sin embargo, Darcy respira aliviado cuando las noticias informan de que el exmarido de la mujer es el principal sospechoso. Mientras tanto, Bob observa a Betty. Darcy la vio a través de la ventana y más tarde le dijo a su marido que no le gustaba. Su marido le recordó que tenían un gran evento la próxima semana, la boda de Petra. Todo lo demás debería ser irrelevante. Llegó la limusina. La pareja iba a la boda de su hija. Bob no paraba de piropear a su mujer, que estaba impresionante. Muchos invitados se reunieron fuera de la iglesia. La boda había sido un éxito y todo el mundo felicitaba a los recién casados. Old Ramsey también observaba atentamente la celebración. Sospecha que Biddy es Bob y Darcy juntos, ya que la palabra está formada por las primeras letras de sus nombres. En la boda, los invitados se divirtieron viendo a Bob bailar lentamente con su hija. Darcy no quería arruinar aquel idilio. Haría cualquier cosa por mantener a salvo a sus hijos. Más tarde, Betty le dijo a Darcy que Bob parecía tener debilidad por ella, pero Darcy le aseguró a su amiga que no había motivo para preocuparse. Los invitados bailaban y se divertían. Darcy notó el extraño estado de ánimo de su marido. Le dio un abrazo extra, agradeciéndola la segunda oportunidad. Si no fuera por su mujer, Bob nunca habría visto la boda de su hija. La vida de Darcy volvió a la normalidad. Mientras su marido trabaja, ella se dedica a limpiar la casa. Bob regresó, y mientras tanto, Darcy tuvo una visión. Era como si hubiera viajado en el tiempo hasta un día en que su marido estaba de caza. Sin embargo, en el lugar de otra víctima, vio a Petra. Darcy salta de la cama tras despertarse de una pesadilla. Bob, que parecía preocupado, llegó con buenas noticias. Resultó que por fin había encontrado su preciada moneda. Llevaba buscándola desde que tenía 14 años. Bob tenía intención de celebrar este momento trascendental e invitó a su mujer a un restaurante. Por la noche, los dos cenaron juntos. Hoy, el sueño de Bob se había hecho realidad. En casa, los cónyuges continuaron la diversión. Todo parecía seguir igual entre ellos. Darcy entró primero en la habitación para quitarse el vestido. En ese momento Bob le estaba preparando un agua mineral con lima, como de costumbre. Bob no esperaba en absoluto que su mujer le atacara. La empujó escaleras abajo. Bob se desplomó y no volvió a moverse. Una sorprendida Darcy bajó a su habitación y fue a coger el teléfono cuando de repente oyó a su marido despertarse. Cogiendo una toalla y una bolsa sellada, Darcy volvió junto a su marido, diciendo que esperaba que no sobreviviera a la caída. Darcy atacó a su marido como él atacaba a sus víctimas. Bob se defendió desesperadamente, pero Darcy estaba decidida a terminar lo que había empezado. Ella le quitó la vida sacando una toalla de la bolsa. Darcy se dispuso a deshacerse a toda prisa de las pruebas del crimen. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Por lo tanto, era necesario actuar con rapidez. Darcy embolsó la carne y la volvió a meter en la nevera como si tal cosa. Después de armarse de valor, llamó a los servicios de emergencia y les dijo que su marido se había caído por las escaleras y estaba inconsciente. Pronto se celebró el funeral. Darcy interpretó el papel de la viuda inconsolable. Los niños estaban a su lado. Ninguno de los dolientes tenía idea de la clase de hombre que era Bob en realidad. Darcy tenía un regalo de despedida para su marido, esos mismos pendientes de oro. Old Ramsey también estaba en el cementerio. Darcy donó las pertenencias de su marido a la caridad. El cura le dio las gracias por su receptividad. De repente, Old Ramsey, que es un agente de policía retirado, se acercó a Darcy. La mujer le invitó a entrar en la casa.
Oldtramsey quería hacerle algunas preguntas y le dio un recorte de periódico con un artículo sobre Beadie. En el reverso estaba escrito Bobby Darcy. El detective dijo sin rodeos que sabía la verdad. 12 mujeres han muerto y Oldtramsey está decidido a asegurarse de que se haga justicia. En ese momento, el detective empezó a toser. Darcy le llevó amablemente un vaso de agua y una toalla limpia, alegando que sus sospechas eran una locura. El detective no oculta el hecho de que casi no tiene pruebas. Sin embargo, está seguro de que Beadie es Bob. Oldtramsey tiene talento para resolver crímenes como este. Darcy declaró que no permitiría que se arruinara la vida de sus hijos. El detective le pidió que pensara bien las cosas y se marchó. Darcy lo observó a través de la ventana. El hombre ya estaba apenas de pie. Al llegar al coche, se desmayó. Tras asegurarse de que Oldtramsey no volvería por allí, Darcy regresó a la casa. Esa misma tarde, visitó a Oldtramsey en el hospital, sacando una almohada del armario. Un debilitado Oldtramsey le dijo que no podría salirse con la suya una segunda vez. Antes de hacerlo, Darcy le preguntó qué era lo peor que había hecho en su vida. Oldtramsey, a su vez, le preguntó qué había tirado a la tumba. Darcy le habló de los pendientes que su marido le había regalado por su 25º aniversario de boda. Darcy también mostró al detective una caja que contenía los expedientes de las víctimas. Esta caja fue hecha para Bob por su hija cuando era niña. Oldtramsey se dio cuenta de que Darcy no estaba implicada en los crímenes de su marido. Resulta que Beadie no son Bob y Darcy. Beadie es en realidad el apodo de Brian, el mismo chico del que era amigo cuando era niño. Habiendo abandonado su plan, Darcy estaba a punto de marcharse. Ella ya no tenía miedo de ser atrapada. Se sorprendió cuando Oldtramsey le entregó la caja, diciendo que guardaría su secreto. El detective cree que la mujer hizo todo bien. Había hecho justicia con sus propias manos, protegiendo a sus hijos de la pesadilla que habrían soportado si la verdad hubiera salido a la luz. Darcy volvió a su vida normal. Un día encontró una nota de Bob que no había tenido tiempo de encontrar cuando aún vivía.